no la conoces, Ujú. Elisa es psicóloga, psicoterapeuta, es directora de psicodrama pues, de nuestra escuela, ¿no? De Rojas Bermúdez. Y bueno, y hoy hemos abierto el tema de los procesos de adopción y acogimiento familiar, porque siempre cuando estamos, bueno, en momentos de supervisión, ¿no? O nos reunimos y pensamos en que hay casos que en la consulta, digamos, privada nos acceden a nosotros familias que realmente vienen por todo o han pasado por todo un proceso que muchas veces no conocemos bien desde ahí, ¿no? Desde lo privado. Y es ese acercamiento también de quienes trabajan dentro de instituciones, asociaciones y de entornos que son muy distintos al de la consulta privada y que necesitamos realmente tener ese trasvase de conocimiento y de experiencia, porque vamos mucho más, la sensación es que, bueno, que va mucho más ubicado, ¿no? Entonces, Elisa en concreto, pues lleva más de 15 años trabajando en el programa de formación, de valoración y de seguimiento de adopciones en Sevilla. Y bueno, pues ha participado también en investigación, ¿no? En investigaciones sobre el análisis de las rupturas en adopción de la Universidad de Sevilla. Ahora nos contará ella, pues eso, nos va a traer ese ámbito, ¿no? Nos lo va a acercar y luego, bueno, lo va a relacionar pues, con nuestro modelo. Y también hay que decir que también es actriz de la compañía La Psicodramática, que la dirige Sara González, otra compañera nuestra, y que va todo desde ahí, vamos con el modelo. Así que, Pues sí. bueno, pues adelante, Elisa. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por bueno, este espacio que me emociona también estar poder compartir. Y al principio estaba escuchando a Luisa y a Graciela, y me digo, bueno, esta tarde que es escuchar, digo, no, que soy yo la que tengo que hablar hoy, porque es un gusto estar aquí y escuchar. Y bueno, también tengo, yo le llamo un poco el temor a lo conocido, por el hecho de, sé que sabéis tanto de psicodrama, que hablaros a vosotros desde el modelo de Roja Bermúdez, pues también bueno, hay confianza, pero también me da mucho respeto porque sé que sois los que más sabéis de psicodrama, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a hacer desde mi perspectiva, que siempre inicié mi camino por la adopción a la vez que inicié mi camino en psicodrama, y han ido siempre mezclándose. Entonces el modelo siempre lo he tenido integrado. Voy a poner una presentación, aunque la presentación es sobre todo para que no se me vaya a mí la olla y empiece a contaros cosas y me quede enredada con algo, porque en una hora para mí, porque de cada diapositiva podría hablar una hora, porque me encanta, un tema que me apasiona. Y bueno, pues voy a intentar sintetizar lo máximo posible para, como dice María, pueda explicaros un poquito cómo es el proceso de los adoptantes antes de llegar a la adopción, y de los niños adoptados antes del encuentro también de la adopción, y también, bueno, ir uniéndolo un poco al modelo psicodramático. Voy a ver si puedo compartir pantalla, un segundín. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, pero me voy a tener que ir al principio, perdón. No sé cómo lo he hecho, pero me he ido al final. Un segundito. Bueno, cerrad los ojos porque os estoy haciendo todo el spoiler, ¿vale? No miréis. Ay, mira, ya he llegado rápida. Uf. Bueno, pues aquí voy. Os voy a explicar de lo que vamos a hablar hoy. Lo primero es ver cómo es la evolución del psicodrama, perdón, de la adopción en España. Y como os he dicho, el itinerario previo a la adopción de tanto adoptantes como adoptados. Hablaré de la adopción y me centraré en la parte de las heridas invisibles, como, bueno, desconocemos, ¿no? Todos un poco sobre la adopción, y en torno a la adopción pues hay mitos, hay creencias, y algo de real tiene todos esos mitos y creencias, pero también algo bueno, lo desconocido, lo invisible, es lo que quiero realzar para
para relacionarlo con el psicodrama. También hablaré de la adopción como encuentro y de las intervenciones que se dan aquí en Andalucía a lo largo del proceso de adopción. Pondré al final dos opciones para ver si vemos algo de sesión individual o de sesión de grupo, porque aparte de estar en asociaciones o en las entidades que llevan estos procedimientos, tengo una consulta en la que también atiendo a personas que están en proceso de adopción, entre otros. Bueno, pues aquí un poquito lo que os comentaba de mi llegada a la adopción y al psicodrama, que llegaron a la vez, ¿no? Bueno, digo ya que si alguien quiere ir hablando o interrumpiéndome, por mí encantada, para yo saber además que estáis ahí y me vais dando feedback para que, bueno, en el momento en el que sea puedo responderos, ¿vale? O escucharos. Pues como os decía, mi llegada a la adopción fue una vez que terminó la carrera o terminando la carrera, me empieza a llamar mucho la atención este tema y quiero saber sobre adopción. Me busco libros, sí, busco cursos sobre adopción y no encuentro nada sobre adopción. Busco a la persona representante de adopción en Andalucía, o bueno, en España, que es Jesús Palacio, y que está en la Universidad de Sevilla, y le digo que yo quiero saber más sobre adopción y que quiero hacer algo en relación a la adopción. Y lo que me llamaba era, sobre todo, cómo era el proceso de construcción de la identidad de las personas adoptadas, en la conciencia de sí mismo. Entonces, si ya construir la identidad de cualquiera de nosotros, de cualquiera que no es adoptado, es difícil, pensaba cómo tenía que ser el proceso de elaboración en una persona adoptada. Y eso fue lo que me llamó muchísimo la atención de la adopción, ¿no? Cuando le cuento mis inquietudes a Jesús Palacio, pues al principio me dice que bueno, no puede hacer nada por mí, nada más que recomendarme algunos libros, pero luego, como seguía siendo un poco insistente, me ofreció la posibilidad de participar en una beca de investigación, y ahí fue donde empecé a entrar en entrevistas con familias adoptivas de Andalucía y en analizar cuáles eran los factores que llevaban al éxito o al fracaso en las adopciones. Bueno, y por otra parte, mi llegada al psicodrama también fue terminando la carrera, por lo mismo, por la inquietud que tenía en el conocimiento por el conocimiento personal y por el conocimiento de las relaciones y del mundo. Para mí, conocer el psicodrama me comenzó a enseñar esto. Me daba una visión más amplia que no había conseguido encontrar en otras orientaciones psicológicas. Entonces, bueno, lo que tienen en común los dos para mí es el tema de la construcción de la identidad, ¿no? Os cuento un poquito sobre la adopción en España. Deciros que en general, bueno, voy a hablar de España, pero esto creo que es bastante internacional, el que antes de la década de los 90 la adopción era algo oculto, algo que no se conocía y que además tenía connotaciones negativas por una parte. El hecho de no hablar sobre la adopción era porque se consideraba que las personas que adoptaban o los hijos adoptivos eran hijos de segunda categoría o hijos de segunda en general, ¿no? Y bueno, pues entonces había un tabú, no se hablaba con los niños sobre su propia adopción, no se revelaba al entorno que el niño era adoptado o que, bueno, ya sabemos que había muchos embarazos ficticios incluso para ocultar el tema de la adopción. Y la realidad empieza a transformarse sobre todo a partir de que, por una parte, comienza a haber un campo legislativo, ¿no? que habla sobre la adopción y que lo regula a nivel administrativo y a nivel judicial. Y bueno, pues lo hace más claro, hace el proceso más claro, pero lo que llega a hacerlo más claro todavía es cuando comienzan las adopciones internacionales.
porque las adopciones internacionales no pueden ser invisibles. Existe una familia que adopta a un niño de otra etnia y ya se convierte en una familia multicultural y difícil de camuflar esa adopción. También es porque a partir de los 90, justo en el 97 está el Convenio de La Haya, en el 98 España ratifica el Convenio de La Haya, que es un convenio a partir del cual se pueden hacer adopciones internacionales con una regulación a nivel internacional, ¿no? Lo firman casi todos los países, son los países de la ONU y la mayoría de los países, para que pueda haber un intercambio de menores sin que haya tráfico de menores y en el que prevalezca el bien superior del niño. Empiezan a subir las adopciones internacionales, pero no las nacionales. En la nacional estaba pasando en España que había muchas más familias que demandaban adoptar, pero había muchos menos niños en los centros susceptibles de ser adoptados. Los centros estaban repletos, como todos sabemos, pero los niños que se solicitaban para la adopción eran niños sanos de 0 a 3 años, que no era el perfil que existía. Existían niños más mayores con necesidades especiales o con algún tipo de enfermedad o grupos de hermanos. Por lo tanto, en la adopción nacional, los perfiles que se ofrecían no eran los que querían los adoptantes, por lo que se iban fuera de España para adoptar, para encontrar el menor de 3 años sin enfermedad. Ahí estuvieron China y Rusia, que fueron los principales países donde salían niños para el extranjero, y de China y de Rusia, España fue el segundo país internacional que más niños recibía de ambos países, convirtiéndose en el segundo país después de Noruega en tasas de adopción y el segundo después de Estados Unidos de adopciones en términos absolutos. O sea, en España de repente hubo un boom en la adopción en esos años y bueno, pues fue muy notable y hubo una gran evolución en el tema de la adopción y en el tema de la apertura a la comunicación sobre el hecho adoptivo. Después del 2005 comenzó a descender las adopciones internacionales, por una parte por el cierre de las fronteras con algunos países, concretamente Rusia y China, y cerraron por diferentes motivos. En China se empezó a priorizar la adopción nacional dentro del país y los niños entonces no iban a salir fuera porque se estaban quedando sin niñas en China, pero literalmente. Incluso había raptos de mujeres porque había tal exportación con la política del hijo único de la mujer, de la niña, que, bueno, que se quedaron con muchas poblaciones en las que casi solamente había niños. Y bueno, y en Rusia comenzaron a cerrar también la frontera por problemas con los seguimientos que hubo, concretamente en España, que no iba haciendo los seguimientos y cortaron un poco el flujo de niños a España, porque las familias nacionales, las familias españolas no querían hacer el seguimiento o lo hacían de forma un poco sin cumplir sus requisitos. Y posteriormente se fue reduciendo más todavía por los problemas que iban existiendo con las adopciones en Rusia, porque se vio mucho fraude en las adopciones en Rusia en concreto y también en Europa del Este en general. Actualmente hay más adopciones nacionales que internacionales. Ha vuelto a cambiar la balanza porque el sistema de protección nacional y andaluz pues, ha mejorado, por una parte. También, por otra parte, por la crisis, que la adopción internacional tiene unos costes, pero la adopción nacional no los tiene. Adoptar internacionalmente cuesta a partir de 10.000 euros, entre 10.000, 20.000, 30.000 euros, y adoptar de forma nacional en España es gratuita. Esto suele ser además un tema de conversación bastante común, es ¿cuánto cuesta adoptar un niño?
Costar a nivel nacional no cuesta nada porque es un servicio de protección a la infancia que se favorece y se hace, todos los servicios son gratuitos, pero la gestión de una adopción internacional pues va a tener unos costes que son los que hay en la gestión, abogados, procuradores, traductores, guías, todo lo que hay en el intermedio pues lo tiene que pagar la persona que quiera adoptar fuera de España. El perfil de los adoptantes también ha cambiado muchísimo, sobre todo si lo comparamos con antes de los 90. Revisando las leyes es muy gracioso porque al principio pues decían que tenía que ser un matrimonio hombre-mujer, ¿no? que tuviera ciertas características, que incluso una religión, que eso todo ha ido avanzando muchísimo y actualmente pues pueden adoptar personas solas, parejas del mismo sexo y parejas de diferente sexo. Tríos no pueden todavía en este país. Bueno, por otra parte, la ley del matrimonio homosexual de 2005, pues también favoreció que existiera una subida de las adopciones. Y bueno, todo esto hace que el perfil de las familias pues sea ya un perfil mucho más visible y mucho más reconocido socialmente. Tanto que a partir del 2015 hay una ley que es la ley en la que se recoge la posibilidad de las adopciones abiertas. ¿Cómo vais por ahí? Es que como no os veo, podéis decir una palabra o algo para que yo os vea un momentito, porque si no habláis no os veo, creo. Todo bien, Elisa. Bien, Vale. bien, aquí. Vale, Todo bien. muy Mala bien. conexión, pero lo demás fenómeno. Vale. Pues avanzamos un poquito, solamente un poquito y para tampoco perjudicar a los que no sois de España o de Andalucía. Recojo que en Andalucía nos regimos por la ley el decreto del 2002, en el que se regula toda la materia de adopción, acogimiento familiar. A partir del 2015 se añade que lo que comentaba de la adopción abierta. Hay algunos cambios que anteriormente la adopción era hasta la diferencia máxima que podías tener con el adoptado era de 42 años y a partir de 2015 es de 45 años. Quiere decir que las familias pueden tener, por ejemplo, una persona de 48 años puede acceder a un niño recién nacido. Y antes tendría que tener a partir de 3 años si tuviera 48 años. ¿Vale? Entonces se distancia aún más la edad entre las personas que adoptan y los niños por lo tarde que se llega a la adopción y a la paternidad y maternidad en general. Bueno, aquí no está en la ley recogido, pero desde el 2000, desde el 98, perdón que estoy haciendo cuenta de memoria porque yo he estado en los programas de formación, desde el 98 creo que comienza a ser la formación obligatoria para las familias adoptivas. Y en el 2015 se amplía un poco más, no solamente la formación, sino también las charlas informativas antes de hacer la solicitud de adopción. Y bueno, en 2021 hay un cambio en la que se hace compatible el procedimiento de acogimiento con el de adopción. Antes eran procesos totalmente independientes, pero la práctica ha hecho que veamos que es necesario unirlos y que puedan ser interdependientes. Quiere decir, una familia puede solicitar tanto la adopción como el acogimiento. Una familia que tiene un niño acogido puede pasar a ser adoptado y se puede tener las dos figuras dentro de una misma familia. Antes se pensaba que si quieres acoger tienes una vía y si quieres adoptar es otra. Y no puedes compatibilizarla porque son proyectos diferentes. El acogimiento está más centrado en la ayuda de un menor y es de carácter temporal y un poquito más solidario,
porque no sabes hasta cuándo vas a estar con este niño, puede ser permanente y tenerlo toda la vida, pero no rompe los vínculos jurídicos. Y la adopción sí es un proyecto diferente porque las motivaciones son hacia la paternidad y la maternidad, por lo que sí, cuando optas por la adopción, tiene que estar de base ese deseo antes que la solidaridad. La práctica ha sido que ha habido muchas familias que han tenido niños acogidos y con el tiempo el vínculo se ha creado y se ha querido pasar a la adopción y ha habido muchas dificultades legales, pero bueno, finalmente en 2021 se ha podido compatibilizar y pasar personas acogidas a ser personas adoptadas. Aquí no me quiero enrollar mucho, se ve un súper esquema muy grande, pero creo que a lo mejor puede ser necesario para comprender de dónde vienen los menores de adopción, porque, bueno, la mayoría, sobre todo comentar, que lo vemos aquí en la primera línea de la detección de la situación de riesgo para el menor, comentar que las principales situaciones de riesgo que se ven en las familias, que se dan en las familias, tienen que ver con negligencia. Negligencia es el principal tipo de maltrato en Andalucía. Si nos vamos a otros países o otras comunidades, pero sobre todo otros países, van a ser otros, ¿vale? La mayoría de las detecciones son de negligencia y a medida que los niños van creciendo, comienzan a compartir la negligencia con otros tipos de maltrato. Bueno, pues se detecta una situación de riesgo, se ponen los recursos sociales para las familias y se trata de que el niño pueda seguir quedándose en su familia de origen, porque es un derecho y que tenemos que facilitar que el niño mantenga su familia de origen. Si con los programas puestos a su disposición no se consigue que el niño tenga una seguridad y una protección en su familia, pues se pasarán unas medidas temporales o definitivas. Temporales serían acogimiento en familia extensa, en familia ajena o en centro de menores, y definitiva sería la adopción, ¿vale? Sería la adopción, entonces, es cuando no existe la posibilidad de que el niño vuelva a su familia de origen. Se han agotado todos los recursos y la situación es tan grave o tan crónica que es irreversible, ¿vale? Muchas veces pensamos, bueno, pero ¿es segura la adopción? Bueno, todo ese recorrido se ha pasado, todo el recorrido de la adopción, poner unos programas y tratar de... Se ha recorrido antes de llegar a la medida definitiva, que es la última y más grave, que es la separación de su familia biológica. Separación definitiva. ¿Vale? Bueno, decía que la negligencia es el principal tipo de maltrato en Andalucía a cualquier edad, pero cuando va aumentando la edad, van aumentando los otros tipos de maltrato también. Entonces, a mayor edad, mayor probabilidad de maltrato físico, maltrato emocional y también de abuso sexual. Comentar que más del 90% de las adopciones provienen, o sea, de los menores tutelados, provienen de retiradas forzosas. Quiere decir que una familia puede tener una situación muy grave, pero no abandonan voluntariamente a sus hijos, sino que va a haber una intervención policial, judicial, en la que los niños son retirados, que por muy bien que se quiera hacer, siempre es una situación muy, muy traumática realmente, ¿no? La separación de la familia biológica cuando entra como vemos en algunas películas, pues la policía a separar a los niños de la familia, aunque hay otros medios también, evidentemente, que es cuando salen del colegio o cuando están en otro lugar, que la policía pues va a separar a los niños y los niños pasan inmediatamente a una familia acogedora. De la familia acogedora pasará finalmente, si se decide que es una decisión
firme y es irreversible, si la situación se ve irreversible, pues pasaría a una familia adoptiva. Pasa a una familia adoptiva si la hay, porque si no, pasaría a un centro de menores. ¿Y quiénes pasan a centro de menores? Pues los niños que son más mayores o tienen necesidades especiales, que no hay familias que soliciten a estos niños. Otro dato importante del maltrato es la ruptura, que le he puesto como un tipo de maltrato. La ruptura en adopción. Según las investigaciones, concretamente hablo de una, pero hay muchísimas investigaciones y todas más o menos por ahí, la ruptura legal del vínculo adoptivo se ha dado en el 2% de las familias en España, del 4% en Europa y del 10% en Estados Unidos. Esto quiere decir que aunque la adopción legalmente sea una medida definitiva e irrevocable, o sea, permanente e irrevocable, o sea, cuando se adopta es tu hijo para siempre, a pesar de esto, existen rupturas en las adopciones, ¿no? Que es lo peor que puede pasar en una adopción. Cuando no hay un vínculo y finalmente hay una ruptura, pues es un nuevo fracaso que conlleva pues el niño vuelve al sistema de protección. Y de aquí comentar que en muchos estudios lo que se trata de ver siempre cuáles son esos factores de riesgo que inciden en las familias para que se den finalmente las rupturas, ¿no? Aquí os digo que me podría llevar 4 horas hablando de esto, pero lo voy a resumir muy, muy brevemente diciendo que por parte de los padres el principal indicador de fracaso es las motivaciones y las expectativas desajustadas, ¿vale? Esperar algo que no es. Y por parte de los niños, el factor de riesgo es, el más importante es la edad. Básicamente es la edad porque los problemas de conducta están asociados a la edad, ¿vale? A mayor edad, pues mayor dificultad en general en las respuestas conductuales y de apego de los niños, pues, y por lo tanto de éxito de la adopción. Bueno, pues, ¿qué ocurre con los niños, sobre todo mayores? Y bueno, cualquier menor, cualquier niño que tenga maltrato va a tener una afectación en su cerebro. Eso también lo dice el modelo de Rojas Bermúdez. Aquí lo digo de una manera, luego lo remito a Rojas Bermúdez, pero hay muchas investigaciones, concretamente voy a hablar de una que ve las consecuencias de abandono y maltrato infantil y de la reposición y la adopción, la que tengo también el libro en PDF por si alguien la quiere. Y bueno, pues lo básico, los niños y las niñas creados con amor, niños que se cogen en brazos, que se acurrucan, que se acunan, que se les susurra, pues ese amor genera cambios anatómicos y concretamente el hipocampo de estos niños tiene mayor tamaño, la mielinización de las células nerviosas es mayor y hay una mayor segregación de oxitocina y dopamina. La oxitocina la conocemos como la hormona del amor, la que facilita las relaciones de apego, la que hace sentir placer, y la dopamina, pues como la motivación, ¿no? La motivación para explorar, la motivación para estar. Por lo tanto, los niños que nacen y crecen en entornos seguros y de amor, pues tendrán mayor predisposición a las conductas de apego y exploración y mayor regulación emocional. Sabemos que el hipocampo incide directamente en la regulación emocional, en la memoria y en los procesos cognitivos superiores, entre ellos la lectura. Los niños que crecen en maltrato pues van a tener lo contrario. Niños que no tienen estimulación auditiva o que son gritos o que son ruidos, que el entorno es hostil o que no tienen capacidad para moverse porque se quedan con una cuna en un carro mucho tiempo sin moverse, la imposibilidad de movimiento también hace que el hipotálamo pues
retenga su crecimiento y por lo tanto, tanto hay un menor tamaño del hipocampo y también menos segregación de mielina y oxitocina, menor producción de mielina y de la hormona oxitocina. Y altos niveles de cortisol, que es lo que sí se va a activar rápidamente, que es la respuesta al miedo y al estrés. Entonces, ¿qué pasa con los niños que viven en entornos con maltrato o que reciben maltrato? Pues que van a tener afecciones motoras, psicomotoras, cognitivas, emocionales y sociales, y sobre todo dificultades en la regulación emocional y los procesos cognitivos superiores, la memoria de trabajo, por lo que ya van a partir de muchas menos oportunidades que los niños que son tratados en ambientes amorosos. Lo malo de todo esto es que los cambios anatómicos son permanentes y los niños que han crecido con un entorno hostil de mayores serán adultos con un hipocampo también más pequeño, y todas estas lesiones que han tenido pues le va a repercutir a lo largo de su vida a pesar de la plasticidad neuronal y de que el cerebro sea capaz de crear y de inventarse otros recorridos. El esfuerzo va a tener que ser muy superior para poder alcanzar lo que otras personas consiguen con facilidad. Bueno, también el maltrato infantil es la principal causa de los problemas de salud mental en la etapa adulta, sobre todo si son continuados y si no hay otra familia o hay otro entorno en el que pueda paliar los efectos negativos de este maltrato. Bueno, también el hemisferio derecho va a estar más dañado que el hemisferio izquierdo, y ya sabemos la importancia que le damos nosotros al hemisferio derecho, a lo visual y a las formas. Bueno, también va a estar más dañado y que tiene que ver con las conductas de apego y la regulación afectiva y modulación del estrés. Vale, ¿alguna pregunta? Continúo. Bueno, Rojas Bermúdez lo llamaba la realidad biológica. En su libro de teoría y técnicas psicodramáticas, que tenemos todas, habla de que el psicodrama no es un enfoque puramente biologicista, pero no obvia la realidad biológica, sino que la tiene mucho en cuenta, y cómo esta realidad va a ser la que, en relación con el entorno, sea la que produzca que genere la respuesta del yo, ¿no? Estoy cambiando de registro, ¿no? Ahora mismo. Vale, en su teoría del núcleo del yo, pues da mucha importancia, ¿no?, a lo que ocurre también en la relación de los primeros meses de vida, de la relación de la madre con el hijo y la creación de huellas némicas. A partir de esa relación y esas huellas, el sujeto, cuando sea mayor o en su evolución, va a responder en otro momento a partir de lo que recibió o cómo interaccionó en esos primeros momentos. ¿Y qué es lo que pasa con los niños y niñas de adopción? Digo, sigue pasando porque antes pasaba mucho, pero es que ahora sigue pasando y es sorprendente, porque con todo lo que sabemos ya, parece mentira que a los niños y a las niñas se les exija lo mismo en muchas ocasiones que a otros niños que no han sufrido maltrato. Y todavía hay mucha incomprensión, mucho creer que los niños no tienen voluntad o que, o que son vagos y que no atienden en clase o que reaccionan con pataletas muy rápidamente, como si lo que le ha pasado no tuviera importancia y no hubiera dejado huella en su comportamiento del momento, ¿no? Y aquí es cuando digo la adopción como también heridas invisibles. Aquí es cuando
se manifiesta que el trauma en adopción está todavía invisibilizado para mucha población. Como lo psicológico no se ve, y como el pasado también no se ve, y muchas veces parece que al cambiar de contexto, te he quitado de un contexto hostil y te he ofrecido un contexto amoroso, pues ya tendrías que responder en función de lo que te estoy ofreciendo y en función de lo que te doy, ¿no? Pero claro, se responde de forma anacrónica, con cosas que pasaron en el pasado, que es lo que te hace responder en el presente. Bueno, pues para que se dé una adopción, pues tienen que ocurrir dos cosas. Por una parte, que haya un niño que no pueda ser cuidado por sus padres, y por otra parte, que haya unos adultos que quieran ser padres. Entonces, cuando se da esta complementariedad, que es una complementariedad también de los roles, es cuando se puede dar una adopción exitosa siempre que existan las capacidades en las familias. ¿Aquí tenéis algo que comentar? Aquí hay algo que señalo, que también podéis comentar si queréis, es que las personas que pongo la complementariedad e incluyo unos adultos que quieren ser padres y no pueden serlo por la vía biológica. Y por otra parte, un niño que necesita unos padres, pero no están disponibles sus padres biológicos. De forma biológica no puede serlo. Entonces, es más complementario el rol si la persona adulta tiene dificultades para tener hijos biológicos. Me gustaría crear un poco de debate o que alguien comentase algo. No te he entendido bien. ¿Vale? ¿Me puedes ¿Quién explicar está de hablando? Que nuevo? no... María José, Vale, María José. yo. No sé si me ves. Sí, ahora No. sí, ahora que has hablado, sí, sí. Gracias. ¿Me puedes Gracias, María. explicar de nuevo esto, lo del Sí, vínculo? ¿Cómo es? sí, ¿qué es lo que no, por dónde no te he explicado bien? No sé, has dicho algo así como que los padres que no son biológicos tienen menos vínculo o no me he enterado yo muy bien. A ver, espérate, voy Vale. a bajar la tele. No, voy a repetirlo, ¿vale? Venga, sí. Por eso te he Para que dicho se dé que una si me lo puedes adopción, explicar mejor, sí. sí, tiene que haber por una parte un Sí. adulto, una adulta, que quiera tener un hijo Ujú, y que al no poderlo tener biológicamente va hacia la adopción, mm. ¿vale? Tienen la falta de la posibilidad de ser padres biológicos, Sí, eso sí, lo entendí. ¿vale? Y por otra parte, el menor, el niño, tiene la necesidad de tener padres biológicos y sus padres biológicos no pueden cuidarlo. Aquí me gusta señalar que muchas familias consideran que la adopción como segunda opción es algo peyorativo, como que no elijo Mm, ser padre adoptivo, sino que es lo que tengo que hacer, pero las investigaciones bueno, y la práctica podemos ver que cuando una familia no puede tener hijos biológicos, se justifica mucho mejor la adopción. Incluso el niño puede comprender mucho mejor por qué sus padres lo adoptan. ujú, mm. Vale. No sé si te puede aclarar un poco más o Sí, alguien sí, que... sí, sí. No es lo mismo no tener hijos que tenerlos ya y querer adoptar a otros, ¿no? Vale. Sí, o que poder tenerlos y elegir adoptar. Adoptarlos. Vale. De hecho, cuando se puede tener hijos y se elige adoptar, nosotros en los estudios psicológicos, pues tratamos de investigar bastante bien en cuál es esa motivación. ¿Por qué quieres adoptar si puedes tener hijos biológicos? Y entonces ahí podemos encontrar desde motivaciones que pueden ser más ajustadas a miedo al embarazo,
parto. miedo al contagio, o bueno, puede haber diferentes patologías por una parte o bueno, motivaciones que no son tan adecuadas o que no se complementan con la necesidad que tiene el niño. ¿Vale? Ujú. ¿Qué hace la persona que quiere adoptar? O sea, ¿cuál es su itinerario? Lo he puesto en este orden, pero no tiene por qué llevar este orden cronológico. Esto sería como una secuenciación cronológica, pero cada uno tiene su ritmo, su camino, sus formas y bueno, su manera de hacerlo. Pero normalmente o de forma genérica, una persona que adopta, primero decide ser padre y madre. Después de esta decisión buscan la paternidad o maternidad biológica y se encuentran con problemas de fertilidad. En estos problemas de fertilidad, bueno, puedes saberlo a lo mejor desde pequeño porque tienes un problema físico, genético que ya conoces, pero normalmente suele ser una sorpresa para las familias que se encuentran con este problema. Y está asociado a muchos sentimientos de inferioridad, de extrañeza, de miedo, tendré otra enfermedad. Y bueno, comienzan una serie de preguntas y de crisis que no se había planteado antes la persona. Entonces, bueno, pues tiene que reflexionar todo esto que le viene, aunque bueno, hay gente que evidentemente se lo toma muy bien, o sea, muy bien, mucho más natural y es mucho más flexible a la hora de pensar en la maternidad o la paternidad, pero la gran mayoría tiene esta situación como bastante traumática, ¿vale? Bastante dolorosa, se puede asociar estados depresivos, puedes tener bueno, crisis en la pareja y se pueden dar muchas situaciones relacionadas con la infertilidad, ¿no? Bueno, una vez que detectas los problemas de fertilidad, buscas alternativas que puede ser hacer tratamiento de fertilidad o no hacerlo. Hay quien decide directamente ir a la adopción o quien decide primero probar a ver bueno, si puede conseguir esa paternidad o maternidad biológica que esperaba o directamente se lanza el proyecto adoptivo. De una u otra manera, todas las familias que llegan a la adopción y es por problemas de fertilidad, pues tienen que tener sus renuncias, sus pérdidas relacionadas con la paternidad y la maternidad biológica. ¿Vale? Y de alguna manera transformar ese proyecto inicial que tenían de un hijo biológico, un hijo que naciese de los dos, que compartiese la genética, que podían haber idealizado el embarazo, el parto, los primeros meses, la vinculación y bueno, pensar en todo aquello, pues de repente eso no es, y es la entrada en su familia de un niño o una niña de cierta edad, de ciertas características y con mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, el paso de un proyecto a otro, yo le llamo de transformación del proyecto de paternidad biológica a paternidad adoptiva. Podría llamarse de otra manera, pero bueno, yo le he puesto este nombre porque creo que es muy importante para que todo este proceso, porque es cuando comienzan a ajustarse todas las expectativas, ¿no? De qué esperaba tener yo en mi vida y qué va a ser realmente mi vida cuando me conforme una familia adoptiva. Bueno, aquí llego a lo que hacemos aquí en Andalucía, ¿vale? Bueno, es casi generalizado en toda España, en otros países no es así, pero más o menos estamos tendiendo, yo sé por compañeras de Argentina, de Córdoba, que tratan de poner también este modelo en Córdoba concretamente y en Buenos Aires, ¿vale? Y el programa de atención a familias adoptivas tiene una primera parte que es de información a los padres y a las madres, bueno, todavía a los aspirantes a padres y madres adoptivos.
un estudio, bueno, la información y la formación es obligatoria. La formación son 4 sesiones para adopción internacional y 5 sesiones para adopción nacional de 4 horas de duración. ¿Vale? Tienen 16 horas mínimas de formación respecto a la adopción. ¿Vale? Las características de los niños, la formación del apego, capacidad educativa y aspectos solamente muy específicos de la adopción que tienen que ver con la comunicación de los orígenes. El hecho de hablar sobre su pasado y sobre sus padres y madres biológicos. Después de la formación, los padres también se considera que es un periodo de reflexión, pasan al estudio psicosocial. El estudio psicosocial son alrededor de 4 entrevistas también con psicóloga y trabajadora social, en la que se valoran sus capacidades, sus actitudes, sus motivaciones, además de todo el área social, ¿no? De vivienda, economía y bueno, todo lo que debe cumplir para poder cuidar a un niño o una niña, que esto también sería para hablar varias horas, ¿no? De cómo es una valoración psicosocial. Sobre todo la parte psicológica, que es la que a mí me interesa más, claro, y a vosotros supongo. Bueno, cuando una familia es idónea y ya tiene la asignación de un niño, después va a tener seguimientos posadoptivos. Estos seguimientos pueden ser obligatorios, en adopción internacional son obligatorios y la obligatoriedad la pone el país, y en adopción nacional la obligatoriedad la pone la Administración Nacional, ¿no? Y la duración es variable dependiendo del país, o en España la duración es variable dependiendo del perfil del niño o la niña. Al principio hay seguimientos en los primeros meses, pero una vez que pasa la etapa de seguimiento ya no existe más seguimiento obligatorio. Se normaliza la adopción y solamente las familias accederán a los servicios de posadopción de forma voluntaria. ¿Vale? Los servicios de posadopción, en los que está mi compañera Sara Rey, que está por ahí, son los encargados de intervenir cuando existen problemas y la familia tiene este recurso gratuito para asistir. ¿Vale? Por lo tanto, las intervenciones en la clínica privada son bastante más bajos porque ya hay un filtro, afortunadamente, muy grande que lleva el servicio de posadopción. Desde el servicio de posadopción llevan asesoramiento a padres y madres, psicoterapia para niños, niñas y adolescentes adoptados, mediación y acompañamiento en la búsqueda de los orígenes, esto es, son los que tienen la potestad actualmente de acompañar, de facilitar información acerca de los familiares y bueno, del expediente del niño. La búsqueda de orígenes es un derecho que tienen los niños y se les facilita toda su información a partir de los 18 años de forma legal, de estar registrado, pero si quiere encontrarlos antes y tiene el permiso de sus padres, también se puede comenzar a hacer antes, ¿vale? La búsqueda de sus orígenes hacia afuera, digamos, ¿no? Y digo hacia afuera porque hay una búsqueda que hablamos de que es hacia afuera y otra que es hacia adentro, como busco los orígenes también conociéndome. Y también, por último, las otras intervenciones del servicio de posadopción son las relaciones con familiares en adopciones abiertas. ¿Vale? Ya dijimos que a partir del 2015 la ley regula que los menores, a pesar de que se rompe el vínculo jurídico con sus padres biológicos, no tiene por qué romperse las relaciones. Y el servicio de posadopción es actualmente quien media las relaciones con la familia de origen. O sea, una familia adoptiva tiene a sus hijos y tiene la posibilidad de optar por la adopción abierta, donde normalmente es con los hermanos con los que tiene contacto, lo que se guarda sobre todo en adopción abierta son los hermanos, pero también en algunas ocasiones, muy poco, un porcentaje muy, muy bajo, también con los padres biológicos. Vale, me gustaría saber cómo vais por ahí.
¿Cómo vamos? Tenemos que terminar a las 8, ¿no? Sí. Bueno, pues continúo. Si nadie tiene ninguna duda o quiere hacer algún comentario. Eli, yo me gustaría comentar, pero al final. Vale. Estoy recogiendo todo lo que estás diciendo. Vale. He anotado algunas particularidades de las personas adoptadas para tener en cuenta como psicoterapeutas quienes atendéis en consulta a niños y a niñas o adolescentes o adultos que han sido adoptados. ¿Vale? En general nos vamos a encontrar el sentimiento de ser diferentes, a veces indignos por no pertenecer, por perder el sistema natural de pertenencia. Los niños se plantean por qué yo no estoy con mi familia biológica, qué he hecho yo, qué culpa tengo yo, ¿no? Entonces ese sentimiento de ser diferente o tener culpa es habitual en la mayoría de los niños y niñas adoptados. Es verdad que no lo expresan como tal, pero se puede ver en su comportamiento bueno, en situaciones muy... Bueno, ahora vendrán en el caso que voy a explicar, ¿vale? No me quiero adelantar. Todos los niños y todas las niñas tienen que elaborar traumas en adopción. Hay un trauma claro, que es el trauma del abandono, y algunos tienen más traumas, además del abandono, que tienen que ver con el maltrato recibido, ¿vale? Y lo particular en la mayoría de las adopciones, porque si hablamos de niños más pequeños, es que no lo recuerdan. Entonces, lo que les afecta en gran parte es algo que en la actualidad no tienen un recuerdo consciente. Igualmente tienen que elaborar el duelo por su padre y por su madre biológicos, que normalmente tampoco recuerda, y no tiene un ritual social. Quiere decir que no hay un entierro de un padre adoptivo. Nosotros cuando perdemos a alguien tenemos un ritual, alguien nos da el pésame, alguien nos atiende, nos abraza, nos apoya y bueno, nos acompaña y reconoce que has tenido esa pérdida, ¿no? En el caso de la adopción, no se acerca nadie a decirte, siento la pérdida de tu padre, siento la pérdida de tu madre. Y no hay un acto que socialmente cierre esa pérdida, ¿no? Entonces, es una pérdida muy poco reconocida para los niños adoptados. Porque además, socialmente, están, bueno, pero si ya tienes otros, ¿no? Y tienes otros que te han dado otra oportunidad. Entonces, ni siquiera los niños se permiten tener ese sentimiento de no reconocimiento de pérdida. Suele existir hipersensibilidad y activación de sentimiento de pérdida ante diferentes situaciones. Cuando nace un nuevo familiar en la familia, puede activar el sentimiento, el miedo al abandono, el miedo que se olviden de ellos. Y bueno, en esos tránsitos, en esas separaciones, los niños lo pasan mal. Más tarde, la construcción de la identidad y la información sobre su pasado pues va a ser difícil, porque todos construimos la identidad cuando nos preguntamos quién soy, de dónde vengo, por qué estoy aquí, pues ellos no tienen acceso directo a la fuente de información. Nosotros podríamos, quien tiene a sus padres biológicos con los que continúa, puede preguntarle directamente a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, qué fue de él o qué pasó en la historia de la familia, pero los menores adoptados no tienen acceso a esa información. Por lo tanto, es muy común el fantaseo y la represión de los sentimientos hacia la familia biológica. ¿Vale? Ante el desborde, pues se tiende a fantasear o por otra parte a reprimir. No, me dan igual, no sé nada de ellos. El conflicto de lealtades es algo muy fuerte que sienten los niños adoptados, incluso niños que, o sea, a mayor edad de adopción, mayor conflicto de lealtades, ¿no? Pero también en niños incluso adoptados de recién nacidos tienen conflicto de lealtades
hacia la familia biológica y hacia la familia adoptiva. Quiere decir que muchas veces no saben cómo gestionar los sentimientos hacia unos y hacia otros, considerando que si quieren a uno, dejan de querer a otros. O incluso por los valores de una familia frente a los valores de la otra familia. Por lo tanto, tendrán el trabajo adicional en la construcción de su identidad, el trabajo adicional de integrar su propia historia previa y de sus dos familias. Y bueno, como hemos dicho antes, para también tener en cuenta que por su historia y por su itinerario de maltrato, en muchos de ellos tienen mayor posibilidad de tener problemas de salud mental. Bueno, esto ya más o menos lo he hablado, ¿no? Que los adoptantes pierden la fertilidad, los primeros momentos y bueno, la posibilidad de tener una familia que habían imaginado, ¿no? Bueno, y ahora si queréis, hablo tenía dos posibilidades, o de tratar de un grupo, tratar de psicoterapia de grupo de padres adoptantes o un caso de una menor adoptada. Pero también tenemos poquito tiempo, ¿no? Voy a hablar de una menor adoptada, ¿os parece? Vale, algunos datos de esta es una niña que llega con 14 años, ¿vale? Fue adoptada con 18 meses, un nacimiento prematuro, y cuando la conocen sus padres con 18 meses, había un rechazo al contacto físico, balanceo, se tapaba la cara y tenía terribles terrores nocturnos. Durante mucho tiempo no tuvo ningún tipo de diagnóstico y el problema que hubo con este tema era que todo lo achacaban a problemas de adaptación o problemas del idioma o problemas del lenguaje y no fueron atendiéndola desde el principio, ¿no? No tuvo una estimulación psicológica desde el principio. Incluso a los 3 años su tutor se quejaba de que la niña era pasota. Y porque se hacía pipí encima y bueno, la llamaba y no la atendían. Le hicieron en atención temprana un diagnóstico de autismo selectivo, pero ni siquiera fue comprendido lo que era. Era como cuando quiero me evado y cuando no estoy, en vez de comprender la gravedad de la situación y de lo que estaba pasando la niña. Con 5 años va a terapia de grupo infantil y dicen los padres que es el mejor año de su vida. Con 7 años, pongo aquí como hito, ¿no? Que le dice a su madre, tú eres la única madre que tengo y la única que necesito, ¿no? Lo que la madre considera que es algo positivo, pero bueno, no es la realidad, ¿no? Sin querer la madre también estaba consintiendo la creación de esta realidad y no incorporando, no ayudándola a incorporar su historia previa, ¿no? Con 8 años fallece su abuela adoptiva y a partir de ahí empiezan un montón de problemas en la niña, ¿no? Le diagnostican depresión mayor, le hacen muchísimos estudios, comienza la medicación con 11 años y con 13 años comienza a tener alucinaciones visuales y auditivas. A partir de un bullying comienza con autolesiones y también tuvo un intento de suicidio. Justo ahí llega a consulta en la que los diagnósticos que tenía eran primero TDAH, después esquizofrenia, después SAF, síndrome de alcoholismo fetal, y el último era trastorno de personalidad no especificado. ¿Vale? Este caso es bastante grave, no es un caso común tampoco, ¿no? La mayoría de las adopciones son exitosas, la mayoría de las adopciones no tienen los niños desarrollo de problemas tan graves, pero bueno, en por esto de la gravedad también podemos ver qué aporta el psicodrama y qué resultado pude tener en consulta o pudo la paciente tener en consulta gracias a las aplicaciones del psicodrama.
pongo 2 muestras de sesiones. Como pongo 2, me voy a quedar con una, que va a ser la primera que salga. Vale, va a ser la de los corazones. Después de un año de tratamiento así, la niña viene con un sentimiento de que le duele el corazón. Le duele el corazón y se sentía muy triste y después de una sesión más hablada, o bueno, más hablada porque era casi incapaz de moverse en ese momento, le doy arcilla para que haga su corazón. Y hace el corazón que está en el centro, no sé si lo podéis ver, el corazón negro. El corazón negro que lo hace, primero es blanco, porque luego lo pinta, y le clava las uñas. Le clava todas las uñas y habla de qué es su vida, cómo se siente, y esas son todas las heridas que le han hecho en su vida. También dice que son sus heridas pasadas, presentes y futuras. En sesiones posteriores añado, bueno, después de esa sesión fue muy importante esa sesión porque pudo expresar cómo se sentía, pudo hablar de sus heridas anteriores, de sus miedos y bueno, algo cambió en ella cuando hizo también y vio fuera de sí el corazón, porque a la semana siguiente hubo un cambio muy fuerte porque llegó enamorada, se había enamorado. Claro, yo pensaba seguir trabajando con lo que ella traía de su dolor, pero de repente me viene con el corazón, bueno, le pido que haga como está ahora, y hace el corazón rojo, y se había enamorado. Le pido que haga un previo y un post del corazón rojo, y hace el corazón verde que en el futuro, y el corazón morado, que está cortado por la mitad, en el pasado. Y el corazón azul, no sé en qué, tampoco recuerdo muy bien, pero era en este contexto, ¿no? Era un corazón que ella quiso poner por algún motivo. También con esta paciente yo era bastante flexible porque ella tenía también discapacidad y bueno, tenía menos, bueno, tenía mucha flexibilidad con ella por sus características como paciente, ¿no? Y bueno, después de toda contaros todo esto, estoy viendo que se me está haciendo un poco justo, porque tengo muy pocos minutos, pero lo que quiero decir con esto, lo que la niña pudo verbalizar, es cómo se sentía. Llevé las figuras a la alfombra como si fueran cojines y la niña se colocó en cada una de ellas poniendo la postura y dándole voz también a cada una de esas posturas y esos sentimientos. Y fue una sesión muy bonita porque, bueno, pues pudo hablar entre los diferentes corazones, su corazón dañado, su corazón esperanzado, corazón enamorado, corazón con duda y, bueno, las verbalizaciones que ella fue haciendo en cada una, pues las iba incorporando y también hablaban entre sí los corazones. Le puse a hablar entre los corazones, ¿no? Eli, ¿qué pasó con el corazón negro? Con el corazón negro, ¿qué pasó? ¿Qué quieres decir? Cuando lo representó, no sé, si puedes contar algo de qué es lo Sí, que... en el corazón negro estaba sentada, que qué pasó era que la posición que tomó fue sentada con la cabeza hacia abajo y decía quiero morirme en la primera... Y a la hora de pasarlo a, no sé si has dicho telas, ¿no? No, no, tela, no, al cuerpo. Vale, perdón. La verdad había entendido mal. Fue directamente al cuerpo. Mm. Cada uno tomó la postura y expresó algo, ¿no? El negro estaba sentada con la cabeza hacia abajo y dijo quiero morirme en la primera ronda. El azul estaba de pie con las manos en jarra. Es que no lo veo, no puedo verlo porque no tengo... no sé si vosotros lo podéis leer. Se puede hacer zoom en la pantalla. Vale, ya lo veo aquí en este otro sitio. De pie con manos en jarra, sonriente, mirando hacia arriba, decía, qué felicidad, estoy feliz. El morado
que era uno cortado por la mitad, era una persona que estaba de pie, como así, haciendo una pregunta, estaba así, era como si lo estuviera preguntando al profesor qué pasa con esto, qué es esto del amor, ¿no? Era de pie con la mano levantada preguntando a un profesor tengo una duda, ¿esto qué es, no? El verde estaba sentada como en un sofá y decía que ese era para ella la tranquilidad y la paz. Y el rojo estaba de rodillas, con una mano extendida así, y de rodillas, que era como se sentía ahora de enamorada, y se decía que ese era el amor y la adrenalina. Después de esto, pues conversaron cada uno de ellos, pues le decía algo a los demás, y sobre todo al corazón negro, ¿no? El corazón negro dijo, estoy necesitada, que me parece, bueno, que ella pueda verbalizar su necesidad de protección, también era muy bonito, ¿no? El reconocerse, el quererse y el poder pedir ayuda, ¿no? Estoy necesitada. El corazón azul le decía, tranquila, va a llegar. El corazón morado le decía, como era la duda, decía, puede que llegue o puede que no. Tienes que ser fuerte. Perdón, la disposición de los corazones es la que ella le puso. Sí, lo puso ella así. Ella puso el negro en el centro y los demás alrededor, digamos. Sí, sí. Ajá. Es que como fueron 3 sesiones, en el primero hizo el negro, en la siguiente hizo los otros 4, en la siguiente los pintó porque estaban húmedos y los llevó a la alfombra así. Los colocó ella. Ujú. Y en el rojo, o sea, el verde decía, vale, el verde decía, estate tranquila y no hagas daño a nadie. No hagas daño a nadie y también pensando que no le hicieran daño a ella. ¿Y con los arañazos, Eli? ¿Y trabajasteis algo? ¿O fue como El adornarlos y...? corazón, sí, el corazón se trabajó en otra sesión. El dolor de su corazón, ese corazón negro, su corazón, se trabajó en otra, sí. Vale. Y bueno, y el rojo finalmente era un corazón, que era su situación en la que estaba enamorada, le decía que sepas que existe la felicidad completa, ¿no? Entonces, como existe la felicidad, lo de completa era un momento en el que ella estaba eufórica, ¿no? Pero bueno, ella pudo vivir diferentes formas de bueno, manifestaciones afectivas realmente, ¿no? Desde el dolor, el sufrimiento, la duda, la esperanza y el amor y la protección, ¿no? Entonces, después de estas 3 sesiones, ella se veía y dice, bueno, yo ya estoy bien, ¿no? Yo ya estoy para que me des el alta, ¿no? Y bueno, pues estas 3 sesiones fueron muy intensas y preciosas. Hubo otras sesiones también maravillosas que os espero contaros en otro momento, que son en las que representa sus autolesiones. Y deciros, bueno, que esta niña dejó de autolesionarse y comenzó a tener más relaciones sociales, a tener amigos, a tener parejas. Siguió con conflictos, evidentemente, pero bueno, que se vio en la práctica cómo el psicodrama y la representación de estas heridas invisibles se hicieron visibles y las pudo organizar de otra manera en su vida, ¿no? Bien, pues hasta aquí. Si queréis comentar, porque tenemos ya poquito, ¿no? ¿Queda alguien por ahí? Aquí estamos, ¿no? Sí, estamos aquí, estamos. Seguimos. A mí me gustaría compartir, Elisa, mi compañera, Ujú. y con las diapositivas puestas, ¿no?
Sí, vale. Sí, la quito. Bueno, sí, porque quería poner algo del final, pero bueno, no pasa nada. Lo digo. ¿Sí? Sí. Bueno, antes que nada felicitarte porque bueno, es un tema precioso, la verdad, ¿no? Y ha sido un coloquio muy clarificador en muchas cosas, ¿no? Siempre te quedas con la Gracias. cosa de qué ha pasado con esta niña, ¿no? Con Verónica, cómo continúa con más Ujú. detalles, ¿no? Pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos. Eh, a mí me ha recordado muchas cosas porque, aunque ahora me muevo desde hace ya muchos años, me muevo en desprotección infantil, en el trabajo, en el equipo de tratamiento familiar, con violencia y desprotección infantil, como digo, quizá las familias con las que trabajo están más relacionadas con familias donde al final el proceso acaba en un acogimiento residencial o familiar y demás. Pero hace unos años, unos 15, algo más de 15 años, creo recordar, estuve trabajando en adopción, cuando en adopción internacional lo llevaban los colegios, tú recordarás, los colegios El TIPAI. profesionales, IPAI, el Colegio de Psicólogos y el de Psicología y el Colegio de Trabajo Social, llevaban las entrevistas de idoneidad para el adopción internacional. Entonces fueron unos años en los que yo trabajé ahí, compaginándolo con mi trabajo actual, y fue una experiencia muy bonita, muy intensa, porque en esa época también viví la experiencia profesional en este campo y la experiencia también personal porque lo viví a través de una de mis hermanas que, bueno, que adoptó, hizo adopción internacional y pude acompañarla en todo el proceso previo, durante y demás. Ella adoptó solas, no tenía pareja, y yo como Tito, como hermano, pues estuve acompañando en todo ese proceso previo y durante, también los viajes y en todo. Entonces fue una experiencia muy intensa y muy bonita, la que viví paralelamente esa parte profesional, en esa valoración de idoneidad que hacíamos de la familia. De nuestro informe dependía un poco el que fueran idóneas o no, se catalogaran como idóneas no para Ujú. adoptar. O venía todo eso, el proceso que tú has descrito, ¿no? Y Ujú. paralelamente pues, esa experiencia personal, familiar que yo viví con mi hermana, ¿no? De manera paralela. Entonces fue una experiencia muy bonita, muy intensa, y donde aprendí muchísimo, ¿no? Y esto como una parte más personal. A nivel técnico, también me gustaría compartir que para mí fue muy importante el trabajo con metodología psicodramática en este proceso de valoración. ¿Por qué? Pues porque, mira, todas las familias que valoramos, tenían el discurso muy aprendido. Ujú. El Sí. discurso de verdad muy aprendido. Venían de la Ujú. formación y demás. Entonces, prácticamente todos estaban cortados todas las frases, estaban cortadas por el mismo patrón. Nosotros somos tal, nosotros queremos tal. Entonces, claro, ante ese discurso verbal, donde por mucho que te ibas por te ibas por un recoveco, te ibas por otro, le dabas la vuelta a la forma de preguntar, a la forma de valorar y demás, al final eran como frases y estructuras verbales, todo muy Sí, repetido, de manual. Ujú. exactamente. Entonces, para mí fue muy útil el trabajo con psicodrama, porque claro, en el momento en que introduces el cuerpo, en el momento en que introduces el espacio a través del escenario psicodramático, todo cambia. Y ahí se ve unas realidades que contrastas y que confrontas lógicamente ahí se ve otro discurso. Un discurso que hay veces que era Ujú. congruente con el verbal, a pesar de ser frases muy hechas, pero también se veía, en ese contraste se veían situaciones que te ayudaban a ver si realmente era una familia que podía ser idónea o no idónea Ujú. para ese, bueno, para ese proceso Ujú. de adopción internacional. Y a mí me sirvió bastante, ¿no? En ese Ujú. sentido, el trabajar con el cuerpo y el espacio y demás, ¿no? Lo vivían como una cosa que, claro, lo sacaba del discurso verbal y entraba un poco, yo creo que con mucha inseguridad, ¿no? De decir, bueno, si tenemos el discurso, ¿esto qué significa? ¿Qué es lo que está viendo que nosotros no podemos controlar, ¿no? Pero sí es cierto que a mí me sirvió bastante para clarificar
esas situaciones de Ujú. idoneidad, ¿no? Hombre, y claro, y tanto, pareja. claro, claro. Te encuentras muchas veces con la limitación, ¿no? Si te quedas solamente en el discurso verbal y te tienes que creer lo que te dicen, pues más Discurso muy difícil, ¿no? aprendido y que Mm, con un patrón muy claro y ujú, bueno, de complacencia, ¿no? Y que prácticamente nos decían lo que queríamos escuchar y demás. Entonces, en el momento que mm, introduce otros elementos, totalmente. los Ujú. desarmas un poco Yo, en ese discurso verbal, ¿no? ujú. Yo en las valoraciones incluyo, bueno, técnicas de proyectivas, o sea, el test de dibujo de familia, y también los clics de Playmobil los utilizo como test de familia. Entonces, no es psicodrama directamente porque no tengo alfombra, no tengo el encuadre tampoco, pero mi cabeza, mi modelo está. Entonces, bueno, la representación de la familia con clics de Playmobil y veo la proxémica también, ¿no? Dónde pone cada muñeco, dónde se coloca sobre todo a la familia biológica, quién se mira, quién no se mira. Bueno, son elementos y es un test que para mí es muy fácil de aplicar porque están jugando y no es muy invasivo y ni se sorprenden demasiado. Y, y bueno, pues aparecen muchas cosas y muchos elementos que no aparecen en el discurso verbal. Mm. Ujú, Incluso que a ellos les viene bien para el periodo de reflexión. Aunque estén siendo valorados, también están reflexionando sobre su proyecto. ujú. Mm. Mm. Y el tema de los clics, yo creo que es importante y creo que les ayuda a la familia. Creo que a mí me resulta o me resultaba más útil, por ejemplo, la figura de animales, ¿no? En ese sentido, creo Sí, yo que creo que sí. se A nivel de consulta y todo eso es mucho más útil, pero es tanta información la que da la claro. figura de animales. A mí Graciela también me anima con los animales en vez de con los clics. Yo tengo mi método con los clics y me siento tan cómoda con ellos que es lo que me sale manejar. Quizá comience a incorporar también los animales porque, bueno, no, lo que pasa es que no quiero experimentar con los adoptantes, ¿sabes? Me da un poco de cosa ponerme a experimentar sin haberlo hecho antes. Una valoración bueno, algo tan que es tan rico en contenido y salen tantas cosas que no es lo que voy a ver en una valoración de idoneidad, que tengo que ver un poco, Ujú, no puedo ver tanto, digamos, ¿no? Y abarcar tanto, claro. de momento. Mm. Te voy a hacer una pregunta. Siempre he tenido la duda de estos niños que están tan mal, con esas familias tan, bueno, pues desestructuradas, que los maltratan y todo esto, ¿no? Luego, ¿cómo hay tanta valoración para tanta idoneidad de otra familia que por muy mal que sea, siempre va a ser mejor que la que traes, ¿no? He tenido esa duda siempre. Yo entiendo que son unos protocolos, hay que cumplirlos y lo puedo llegar a entender, pero así como, pues si están tan mal esos críos, siempre va a Ujú. ser una familia que quiere tener niños mejor y cómo podéis mirarlo Sí, tanto. es normal poder pensar así, ¿no? Porque si comparas, ¿no? Un contexto y otro, dices, este objetivamente es mejor, este tiene muchas más cosas, ¿no? Pero también hemos visto que hay devoluciones. Quiere Mm, decir que hay niños que pasan a una familia y luego se rompe el vínculo. Y la devolución del 2% estamos hablando de una devolución mm, cuando se rompen los vínculos jurídicos, un mm, 2%. Hay otros vínculos que se rompen, que es cuando un niño se interna en un centro sin romper los vínculos jurídicos. Cuando un niño lo mandas a estudiar a no sé dónde, o se va a vivir con tus tías, ¿sabes? Que es que hay muchas más del 2% de rupturas en adopción. Y lo que comentaba de los roles complementarios también, ¿no? La adopción es es la mejor opción cuando la familia sea buena para este niño, mm. porque también hay familias que Pero no lo sí, son. un María 2%, José, un un momentito, te voy a porcentaje. decir como Sí. dato también, hay un porcentaje relativamente alto que han llegado a haber abusos sexuales en niños adoptados. Ah, bueno. No sé si, pero un número bastante alto, no sé si un 5% o algo así. O sea No, no, que tenemos claro. que tener mucho cuidado de dónde van estos niños. Son niños que ya han sido dañados y no cualquier familia sabe entenderlos.
No cualquier padre o madre que tenga capacidad de una casa, una estabilidad y sean socialmente muy buenas personas, tienen capacidades para entender la problemática que puede presentar un niño adoptado. Porque si tú te imaginas que tú lo puedes hacer perfectamente y luego te encuentras con las complejidades que te encuentras en adopción, es cuando tus expectativas se frustran y cuando rompes el vínculo, porque esto no es lo que yo quería, ¿no? Ya. Entonces no siempre es la mejor opción la adopción. Intentamos y corremos un riesgo, ¿no? Porque si no, no existiría, si no se irían todos los niños para los centros o habría otra medida. Pensamos que la adopción es la mejor opción si la familia es buena. Bueno, Y además una vez que, por ejemplo, en adopción internacional, una vez que se produce, cuando hay un abandono, más allá del tremendo daño al menor, como segunda situación abandónica o maltratante, no vuelve al país de origen, sino que ya es custodiado, en este caso, por la Junta de Andalucía y demás, ¿no? Claro. Lo que sí me parece importante, y se habla poco a veces de eso, cuando hay un fracaso, te mando fracaso en el sentido de que el menor, de que la familia devuelve Sí, un al fracaso, menor, se llama fracaso. es un fracaso, pero que se habla poco muchas veces del fracaso de las entrevistas de idoneidad, del proceso de idoneidad. Y yo creo que es importante también. Creo que hay que darle mucho peso a las valoraciones, ¿no? Y yo creo En que el muchas último veces estudio del el error 2018 se viene, habla de eso. el error viene muchas veces de que no se hacen valoraciones buenas, ¿no? Yo creo que se habla mucho, que se hace muy a la ligera o que bueno, que los profesionales que tienen que hacerlo tienen que tener una formación bastante amplia porque es una responsabilidad muy grande, ¿no? No Te solamente puedo de las decir que familias. hace muchos años pasaba. Yo cuando empecé a recibir informes que tenía que actualizar, digo, pero si esta familia es no idónea, tengo que actualizar esto. O sea, me están poniendo un relato concluyendo con idoneidad cuando estaba lleno de factores de no idoneidad. Pero te tenías que sentir muy seguro, muy segura para creerte capaz de decir que otra familia no podía adoptar. Tenías que tener mucha seguridad en los criterios. Entonces, durante nuestros primeros años, yo llevo 15 años en el servicio de valoración. Los primeros años yo di unas idoneidades que terribles, ¿sabes? Es decir, porque no me sentía capacitada o tampoco con el soporte de la administración para decir que una familia no era idónea. Con el paso del tiempo, pues claro, ya no nos es fácil decir que una familia no eres idónea porque sabemos cuáles son las consecuencias de pasar la mano a una familia, ¿no? Y es bueno y las intervenciones que se hacen, porque hay una posibilidad de suspender el expediente. Tú suspendes el expediente y tienes un año o año y medio para volver a valorarte. Entonces, si tú en ese año y medio puedes trabajar aspectos emocionales, psicológicos, para volver al año siguiente con una mayor capacidad, pues ese año es un año para trabajo del rol. Hay muchas familias que lo hacen y es maravilloso ver ese trabajo. Y hay otras familias que no, que vienen igual, evidentemente, y siguen siendo no idóneos, ¿no? Pero para las familias que tienen la posibilidad de hacer ese ajuste de expectativas, este año y medio de terapia les viene de maravilla. Yo, bueno, que trabajo en posadopción, como has dicho antes, llevo muy poquito tiempo en comparación contigo, pero en este tiempo es muy llamativo porque a lo mejor he podido llevar 30 casos, 31, 32, y de ellos pues ha habido bastantes veces en los que se planteaba por parte de la familia una devolución. Y algunas personas lo decían de forma más explícita, pero otras personas, mediante el trabajo con la familia y sobre todo con psicodrama, porque lo que decía Manolo, que verbalmente es muy complicado que esto salga, también llegan a la misma idea, ¿no?
Y yo sí pude, bueno, pude trabajar con alfombra porque yo puse patas arriba aquello, el servicio, y Sí, vacié sí, una me he sala enterado. y la has visto, ¿no? Y puse ahí mi alfombra y mis cosas. Lo que has comentado de las características comunes de las personas adoptadas, lo veo clarísimo. Muchas de ellas, pues eso, son casi idénticas, ¿no? Otras ya, pues cada uno es, eh, digamos, Claro. es diferente, ¿no? Pero me ha parecido súper importante y súper bonito lo que has dicho de la búsqueda de orígenes hacia afuera y la búsqueda de orígenes hacia adentro, porque allí, pues eso, se hace búsqueda de orígenes externa, como has dicho, y es más a nivel más administrativo, más burocrático, ¿no? El tema del expediente, el trabajador social, pero hay una parte de esa búsqueda interior, bueno, del sentimiento de pertenencia a un sistema, que en verdad son dos o tres, según las familias de acogida en las que haya estado, porque yo me he encontrado con niños y niñas que han estado en 2 y 3 familias de acogida. O sea, hasta la Ujú, biológica, familia acogida uno, familia acogida 2 y familia adoptiva. ujú. Es una movida importante de vínculos y yo sí que te recomiendo, vamos, el tema de trabajo con animales me parece súper, súper potente, porque todo esto se puede plasmar muy bien con eso, aunque con los clics me imagino que... Ujú. Mm, sí que veo en este tiempo que está trabajando ahí que he podido aprender un montón de tema del núcleo del yo, vínculos, porque es tan importante todas las mochilas que traen estas personas, tan importante a nivel biológico y bueno, y vincular, ¿no? Pero muchos de ellos vienen, bueno, casi todos de ellos vienen con discapacidad, vamos, ya le ponen la discapacidad, ¿no? Muchísimos vienen con el síndrome, bueno, con el TEAF, ¿no? El trastorno espectro alcohólico fetal. El Y SAF, síndrome el del alcoholismo SAF, fetal, ¿no? sí, ahora se llama TEAF, han cambiado el nombre, pero el síndrome de alcohólico fetal, y ya solo con eso ya hay mucho trabajo. Y lo que sí veo es que las familias, yo creo que es lo que están hablando los compañeros y las compañeras, que vienen a veces con unas ideas que no se ajustan a la realidad. Claro, yo estoy en post-adopción. O sea, yo ya estoy cuando está todo el pescado vendido, ¿no? Ujú. Y vienen con unas expectativas frustradas, ¿no? Muy importante que yo me quedo muy sorprendida porque digo, ostras, ¿qué ha pasado antes, ¿no? Para que haya podido llegar a este punto, porque son problemas muy gruesos algunos, ¿no? ¿Cómo se puede valorar algo tan importante en una formación de 16 horas, en 4 entrevistas? Es muy difícil, ¿no? Esto, ¿cómo lo verías tú que tendría que hacerse o cómo se puede valorar esto en tan poco tiempo? Sí, bueno, pues las posibilidades que hay son limitadas, evidentemente. Cuando tú haces cualquier predicción, ¿no? Tú predices, tú vas a estudiar lo que ellos te dicen verbalmente, lo que ellos imaginan, le pones casos, le pones los clips, todo bueno, lo que puedes, y también te vas a su historia, te vas a cómo ha sido su historia vincular, sus frustraciones, y sobre todo te vas, y para mí es muy, muy importante, a la elaboración de la fertilidad. Cuando una pareja ha elaborado la fertilidad y ha renunciado a las pérdidas de la paternidad biológica y el hijo biológico, es más posible que vea las diferencias y que vea cómo es realmente el hijo adoptivo, porque si no lo va a estar comparando siempre con el hijo que no tuvo. Cuando te despides, que también es muy difícil, ¿no? De despedirte de alguien que no has conocido, que no ha estado, ¿no? Pero te despides de esa expectativa tuya de tener un hijo biológico y puedes volver a ser capaz de ver al que viene, con sus características y sus formas diferentes y todas las mochilas, toda su historia previa, sus padres biológicos, además, con los que vas a tener que compartir. Entonces, bueno, normalmente correlaciona, es que 100%, si tú no tienes elaborada la infertilidad, no vas a ver diferencias y no vas a ver las características del niño. Entonces, donde voy es a explorar lo que ya ha hecho o lo que está haciendo. Mm. Y yo no sé si esto que voy a decir a lo mejor es un poco
un poco bruto, yo es que soy a veces un poco así, ¿no? Pero muchas veces allí en el servicio de adopción, como que cuando hablo con las familias, sobre todo con los padres, ¿no? Más que con los adoptados, con las personas adoptadas, veo como que hay como una similitud entre cuando adquieres un producto, ¿no? Y como que vas en busca de una promesa, ¿no? No es algo que me han prometido, algo que va a ser así, 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 que no te lo prometen realmente, pero yo creo que en su cabeza como que hay esa fantasía y cuando eso llega, eh, es que creo que es muy bruto lo que digo, ¿no? Pero como que el sistema capitalista como que anda por ahí de fondo, ¿no? Esto que yo he recibido por lo que, si es internacional, en lo que tanto hemos invertido, ¿no? Que esto lo he escuchado yo. Es que todo lo que hemos invertido, todo el dinero que nos hemos gastado, todo el esfuerzo, toda la habitación que le pusimos, todas estas cosas para esto, ¿no? Claro, claro, ahí tenemos que ver que pueda ser una buena familia, ¿no? Lo comentaba antes, bueno, el caso de Verónica que he puesto, fíjate si se pudieron truncar las expectativas de sus padres, porque fue para internacional para que fuera un bebé, porque no lo había en España. Y cómo se ha transformado todo, ¿no? Y sin embargo son unos padres súper amorosos. Desde el primer día dijeron, esta niña la sacamos para adelante, es nuestra niña. La incorporaron y bueno, están con ellas y su deseo es siempre estar con ella y cuidarla en el futuro. Su preocupación es cómo podrá ser esta niña, llegar a ser independiente, que es el objetivo principal, ¿no? Que ella pueda tener su vida en un futuro y qué vamos a hacer como familia, pues todo lo posible por ella. Entonces, es verdad que hay familias que están en la frustración de sus expectativas y hay familias que están en la aceptación y la incorporación de problemas muy gordos, como el de este niño, ¿no? Y otras familias intermedias que están, pues bueno, pues una familia ya está, adoptiva, sí, pero la adopción no es lo más importante de su familia, Sí, porque aunque muchas veces siempre es algo importante para como ellos. que se mezclan muchas cuestiones que a lo mejor la adopción luego no es la raíz de la historia, que vienen de otras Sí, cosas, ¿no? sí, no es la raíz de la historia, pero sí es la historia, sí es una historia de todos. Totalmente. Todos tienen en común que tienen que trabajársela, verla, incorporarla, sentirla de diferente manera, pero es algo que no se puede decir que no ha sido importante en sus vidas, ¿no? Bueno, aprovecho porque ahora se generó el coloquio. Entonces, lo que suele suceder es que también lo tomo como esto, como que al final nos vamos más cerca de las 2 horas que de la hora y media, así que todo es aprendizaje, ¿no? Y ahí la cosa también, claro, por aportarlo, yo decía, cuando llegan a la consulta, ¿no? Fuera del circuito, ¿no? Y ya llegan como familias que esa era la sensación de lo que al final también estabais hablando vosotras desde dentro, ¿no? Desde el propio circuito, que era como, no es distinta a otros padres biológicos, que es una sensación de queja con un producto, como yo iba a ser padre, iba a ser madre, y ahora esto no me resulta, digamos. Entonces, escuchando que, digamos, puede haber una devolución en el tema de adopción, pues todo va siendo un lenguaje que apunta ahí, ¿no? Y, y bueno, Claro, lo para que mí, pasa es que un niño no te lo puedes volver a meter para adentro, a un niño efectivamente, biológico. Mm. efectivamente. Pero aún así, cuando vienen, la cosa es esta, ¿no? Que es decir, al final es esa sensación de deseo, expectativas y decir, bueno, y de por medio lo que ha costado. Entonces, bueno, que ahí el psicodrama, para mí, eran los dos apuntes también, decir, la formación, ¿no? En la valoración y luego en la post-adopción, pues que sería maravilloso que Ujú. estuviera desde el principio, porque ahí tendría todo mucho, simplemente se ve, ¿no? Estaría la Pues claridad sí, y, pues sí. pero es súper interesante que se pueda dar el coloquio, ¿no? O el debate en este sentido y tener vuestra Sí. aportación. Y para mí es un Y impulso ahí, para meter más cosas del psicodrama, ¿eh? No, no a lo mejor los animales, ya veré que aquí todo el animales, mundo vota animales, pero bueno, que sí, que alfombra y otro tipo de movimientos también para todo el proceso, que también está en cambio ahora. Justo mañana genial. empieza el
otro servicio, ¿no? De otra manera, estamos en transformación justo ahora y me viene muy bien cerrar hoy con esto con vosotros porque mañana empieza otro servicio que se va a llamar de otra manera. Y bueno, pero ahí hay posibilidades. Nosotras, Sara y yo, cuando empezábamos con el psicodrama, lo que hacíamos es que teníamos una harapa en un cuarto de baño, harapa, los cojines puestos en un baño que no veían los pacientes, y los sacábamos y montábamos la sala y así, íbamos montando y desmontando. O sea que se sí, puede, sí, aunque no, sí, sí. no Sí, permita, pero por ahí se sí, puede sí, ir. cojo la fuerza que me dais para hacer esos cambios. Y ahí, bueno, por ir cerrando, que estamos pasados de rosca, pero pienso que era necesario, entonces no íbamos a cortar ahí a los brutos, digamos, y sin sentido. Y ya tomo lo de la hora para los próximos. Y también, bueno, si hubiera una continuación, y ahí también se puede, después la posadopción también podría aportar, ¿no? Que decir, que en esta cadena de Lo voy a coloquios, intentar, pues, sí, sí. seguir. Sí. Entonces, hay por ahí mucho fuerza y ánimo. Mm. Y recordaros que en febrero será el siguiente, que está por la fecha, creo que es el 4 de febrero, que tenemos concretado. Vamos, no lo creo, lo tenemos, pero tengo que reasegurar, ya lo publicaremos pronto. Y el encuentro de marzo, que ya sabemos que es el 9-10. 9-10 de marzo tenemos nuestra cita anual, o una Claro, de ellas, por lo menos, la presencial, para los la que grande. puedan. Y ahí muchas gracias, Elisa, por tu tiempo y tu Gracias esfuerzo, que a esto es un vosotras. éxito. Y a los demás por estar y que sigamos estando y que más. Muy bien. Pues encantada de estar. Muchas gracias. Espero haber ofrecido esa visión general que quería y global. Y bueno, me voy encantada de compartir con vosotros. Vosotras. Gracias, Elisa. Nosotros Vale, también. gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, Eli. Hasta la próxima, adiós. Adiós. Chao. Gracias, muchas gracias. Gracias, Elisa. Gracias, Adiós. Elisa. Gracias.